Bien, señores, nos sentimos muy bien con tener al excelentísimo embajador de República Dominicana en el Reino Unido, don Federico Cuello y Camilo. Federico, bienvenido. Gracias por estar aquí de nuevo. Yo espero que los televidentes no se hayan asustado con ese título tan rimbombante. Pero es así que lo lleva. Los diputados son honorables, por si no lo sabía. Federico, además de ser embajador en el Reino Unido, ¿tú eres concurrente en alguna otra nación? Yo debiera ser concurrente con Irlanda. El tema está pendiente desde hace un tiempecito. O sea que todo lo que he hecho en el Reino Unido... ¿No hay nadie en Irlanda? No, desde la época de mi predecesor se logró esa concurrencia, o sea que desde Londres se cubriera Dublín, ¿no? Y bueno, tocó la sustitución de mi predecesor por mí. Mi predecesor fue Aníbal de Castro. Y desde entonces está pendiente. A pesar de que el gobierno irlandés aceptó la nominación de quien les habla. Nosotros a veces tratamos de, yo no digo educar, pero informar un poquito algunas cosas que hasta nosotros mismos a veces estamos medio perdidos. El Reino Unido son varias islas que están al norte de Europa y ahí hay dos islas que son dos estados diferentes al norte del Reino Unido, que son Islandia e Irlanda del Norte. Irlanda es la nación que le dio origen a la mayoría de los inmigrantes americanos. Sí, hay un montón de irlandeses, grandes apellidos estadounidenses que tienen origen irlandés. Kennedy, Reagan, por mencionar dos solamente, muy sonoros y conocidos. Fueron inmigrantes. Fueron inmigrantes, sí. Irlanda era parte del Reino Unido y en la década del 20 se independiza, pero hay una parte que quedó vinculada al Reino Unido, Irlanda del Norte, y hasta el gobierno de Tony Blair no se llegó a un arreglo amigable que acabara con el terrorismo y que creara condiciones para que hubiera una coexistencia Pero pacífica. antes del terrorismo la división fue religiosa, ¿verdad? Eso fue lo que se negaron. Sigue siendo un factor, y el hecho es que hay un arreglo político que está muy vinculado a las normas europeas, a la Convención Europea de Derechos Humanos, a la libre movilidad que la Unión Europea permite, de forma tal que Irlanda del Norte sigue formando parte del Reino Unido, pero para todos los fines prácticos hay una unificación de Irlanda, porque no hay barrera, o sea, no hay frontera, y hay un gobierno, es verdad que hay un gobierno en Irlanda del Norte, pero es un gobierno que, digamos, está en armonía con el gobierno republicano de Irlanda. Entonces es una situación muy interesante. Porque hay dos Irlandas. Claro, está Irlanda, que es la República de Irlanda, cuya capital es Dublín, y está Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, así que se llama, es el nombre completo. ¿Y Dublín es la capital de Irlanda del Norte? No. Dublín es la capital de la República de Irlanda, y Belfast es la capital de Irlanda del Norte. Ese terrorismo era tratando de ser independiente, ¿verdad? Así, bueno, una división religiosa es uno de los últimos casos en el mundo donde el factor religioso dividía una población y estaban matándose diariamente. Ahí es que nace el whisky en esa isla. Ellos hacen su whisky, sí, tienen otra bebida. Pero el whisky fundamentalmente escocés. en Escocia, no, perdón, ese otro. Sí. Pensé que... Sí, Escocia forma parte del Reino Unido desde alrededor de 1707. Ellos voluntariamente decidieron vincularse al Reino Unido después de guerrear mucho con los ingleses. Y ellos hicieron su cálculo. Ustedes saben que en la época de la Ilustración los grandes teóricos del libre comercio eran todos escoceses. Y ellos se dieron cuenta que el Imperio Británico les permitía a ellos magnificar su potencial económico. Ellos fueron, históricamente, los escoceses fueron grandes precursores del libre comercio. Había una liga hanseática entre todos los que tenían parentesco con los vikingos, y Escocia pertenecía a esa liga. O sea, estamos hablando de algo que tiene más de 1000 años de existencia. Fue como el predecesor de la Unión Europea. Y bueno, en el contexto del Imperio Británico, ellos realmente hicieron un montón de cosas. Hasta aquí llegaron los escoceses. Piensen en lo que era el ferrocarril La Vega Sánchez. Eso lo construyeron los escoceses. ¿Para qué? Para que toda esa agricultura del Cibao saliera por Sánchez y llegara al Reino Unido. Porque eran grandes comerciantes. La primera versión del Canal de Panamá la intentaron construir escoceses. Lamentablemente no les salió. Muchas empresas que invirtieron se fueron a la quiebra. Después tuvieron que venir los franceses y después finalmente los estadounidenses. Pero
Hay diferencias, actitudes nacionalistas entre la gente que integran cada una de esas divisiones del reino, vamos a decir, el galés, el escocés, Sí. el británico, eso, ¿cómo, Sí. tan marcadas como para causar problemas de llegar a acuerdos en algunos puntos? Bueno, la primera parte de tu pregunta tengo que responderla afirmativamente. Ajá. Son 4 naciones, ¿no? Son 4 reinos. Reino Unido, es un Reino Unido. ¿Cuáles son los reinos? Inglaterra, el más grande, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Entonces, esos son 4 reinos con 4 identidades claras. El británico es comedido, es alguien muy calculador, muy sofisticado. El escocés es un cerebro económico, es como los holandeses, como los catalanes, ¿no? No podemos decir tacaño, pero hay quien lo dice, yo no soy quien para opinar. Realmente, no sé qué ha pasado con Brugal, si hay alguna relación con eso. Perdón por el comentario, eso no tiene nada que ver. Entonces, el irlandés pues tiene esta identidad fragmentada, el irlandés del norte, porque están los protestantes, están los católicos, pero son gente sumamente gozosa, fiestera, son encantadores los irlandeses. Y los galeses, pues los galeses tienen un lenguaje tan difícil que cuando se expresan en inglés son los que mejor se expresan, ¿no? En comparación, el galés en comparación con el inglés, entonces vemos que es la cuna de los más grandes actores que ha dado el Reino Unido. Piensen en Richard Burton, Anthony Hopkins, y así pudiéramos seguir citando actores galeses que han realmente Bien. sentado. Federico, para terminar esta parte ilustrativa, ¿a quién fue que le vendieron Brugal? ¿A los irlandeses o a los escoceses? Es una empresa que se llama Edrington, que produce grandes marcas de whisky y de otras bebidas, que tiene una redistribución mundial y que permitió colocar nuestro mejor ron, nuestro ron más conocido y más vendido, en mercados a los cuales nunca hubiera llegado. Pero son ingleses. Escoceses, sí. Y ellos son los mismos que compraron Bacardí. No, esa es Diageo. Esa Pero es ahí- otra empresa. pero de Otra allá empresa tam- también escoceses. Bien. Ya tú tienes algún tiempo representando el país en el Reino Unido. Y hay un tema que nosotros teníamos pendiente contigo. Y es que aquí hay un término que le decían a los cobradores ingleses. Se le decía ingleses porque cuando una empresa inglesa hacía negocio con una empresa dominicana y le daba algún crédito, por ejemplo, despachaba Casimir inglés a un comerciante del Conde, si por cualquier razón se atrasaba, normalmente la embajada británica en el país hacía la gestión de cobro. Decía, mire, ustedes le deben a nuestra empresa tanto, y ellos quieren saber la razón por la que ustedes están atrasados. Y ahí surge la palabra, tengo un inglés que me está esperando. El tema es el siguiente, siempre ha sido un hábito que el servicio diplomático inglés asista a la economía de Gran Bretaña. Sí, digamos que en el siglo XIX era más pronunciado. En el siglo XX pues hubo una diferenciación y los embajadores y sus colegas de la embajada pues se convirtieron más en oficiales diplomáticos en el sentido estricto. Más una orientación diplomático política. que... Sí, ahora hay que decir que cuando llega el gobierno conservador de Cameron en el 2010, regresa la diplomacia comercial y económica al centro de las prioridades de la política exterior británica. El entonces ministro de Exteriores, William Hague, hoy Lord Hague, incluso sentó cátedra, es un gran historiador, y pronunció un discurso, el discurso Canning, creo que en mayo del 2010, donde anunciaba su nueva doctrina. Y en esa ocasión decía, bueno, nosotros, Reino Unido, jugó un rol importantísimo en las independencias latinoamericanas. Sin embargo, nos hemos retirado de América Latina, cuando ese es el continente que más está creciendo, donde más oportunidades hay. Desde entonces, han reabierto todas las embajadas que habían cerrado, hasta la de Haití las reabrieron. Lo que pasa es que se sigue cubriendo desde aquí, pero hay un rinconcito de la embajada canadiense, es la embajada británica. Bien, te pregunto, no es una pregunta ociosa, porque con el caso que tenemos que ha estremecido el mundo y sobre todo 12 países de América Latina, con el caso de una empresa
la empresa quizá más grande del mundo en construcción multinacional, nos pusimos a revisar y a conversar con diferentes personas de cómo llegó esa empresa y encontré una constante. Siempre la Embajada de Brasil, en los últimos 17 años, desde el año 2000, en 1999, ha estado presente haciéndole gestiones a esas dos empresas brasileñas ante organismos oficiales del gobierno y buscándoles representantes locales. Por eso es la pregunta. La otra es, ¿qué relación queda entre el gobierno inglés y sus famosas comunidades del Commonwealth? Bueno, hay una mancomunidad británica que ¿Pero eso es un nombre o existe de verdad? No, hay una mancomunidad británica, tiene 54 miembros, la Secretaría General está en Londres y eso funciona y cooperan en un sinnúmero de áreas. No es un área de libre comercio, si bien algunos... 54 áreas de países que fueron colonias inglesas. Que fueron colonias británicas, o sea, estamos hablando de Canadá, la India, Australia, ¿no? Y pudieron... Zimbabue, bueno, a Zimbabue lo expulsaron por problemas políticos, pero era miembro hasta el otro día. Y pudo Inglaterra mantener unas buenas relaciones con la gente que ellos oprimieron y saquearon. Mantienen excelentes relaciones, incluso algunos de ellos siguen teniendo a su majestad Isabel II como la jefa de Estado, ¿no? Solamente 16 no la tienen. Y en esas 54 hay muchos países africanos. La gran mayoría son africanos. Sí, sí. Kenia es miembro, Sudáfrica es miembro, ¿no? Y, o sea, la gran mayoría son africanos. ¿Tú has leído algo que algunos países de esos 54 han hecho alguna reclamación de indemnización? ¿Cómo no? Lo han hecho, ¿eh? ¿Qué piden? Casualmente Kenia, ustedes saben que el expresidente Obama era hijo de un keniano. De un kenyata. Pues su abuelo era un patriota y fue severamente torturado y a los 6 meses se murió. Y fue un periodo de tortura que generó tantos lisiados y cuyos casos quedaron tan ampliamente documentados que eso dio curso o hizo posible, esa documentación tan minuciosa que hubo del caso, hizo posible que se obtuvieran indemnizaciones hace un par de años y le han compensado a los descendientes. Tampoco la pregunta es ociosa porque cuando vienen los productores nacionales siempre te agradecen las gestiones que tú haces en favor de nuestros productos en el Reino Unido. ¿Hasta dónde llega esa gestión, Federico? ¿Qué tú le buscas a ellos allá? ¿Mercado? Bueno, es que el presidente Medina lo dijo claro, yo no quiero embajadores en Londres para estar bebiendo té con las reinas. Eso hay que hacerlo, obviamente, pero eso no es lo único. Nosotros tenemos en el Reino Unido el principal mercado. ¿Y se bebe té con las reinas? ¿Cómo no? Hay una tarde de té en mayo en los jardines del Palacio de Buckingham. Y nada más yo llegar al Reino Unido, yo llegué un viernes, ya el lunes había una tarde un té. de té. Sí. ¿Y es una vez al año? Es una vez al año, pero también se ve a las reinas en las carreras de caballos, que hay que ir, ponerse su bombín y su chaqué. Smoking. Exactamente. Su chaqué. El English Morning Coat, que se llama. También se ve a las reinas en la fiesta de Navidad, y ahí va con toda la familia real, la princesa Kate, el príncipe William, el príncipe Carlos, el príncipe Felipe, que a sus tiernos 96 anda con la misma energía de siempre, es una cosa impresionante. Él es escocés, ¿verdad? Él es realmente griego, el príncipe Felipe. Lo que pasa es que es el duque de Edimburgo, entonces uno piensa que es escocés, pero es de origen griego. Sí. De la familia real de Grecia. Él es familia de la reina de España. ¿Cómo no? Sí. Federico, estos dominicanos que tú los ayudas a buscar mercado, son muchos. Bueno, es que, o sea, ¿cómo te explico? El Reino Unido es el principal mercado para las exportaciones dominicanas a la Unión Europea. Entonces, estamos hablando que... ¿El principal? Desde el banano, pasando por los cigarros. La principal operación de cigarros británica está en Santiago, es la operación de Altadis. Altadis es el nuevo nombre de algo que se conocía como Imperial Tobacco. Entonces, nosotros estamos exportando muy bien al Reino Unido en ese renglón. Los mangos
pues se van prácticamente todos los días. Aguacate. Los aguacates tienen el mercado abierto porque nosotros tenemos aguacate en una época del año durante la cual más nadie en el mundo tiene aguacate. Entonces los británicos están frotándose las manos con la posibilidad de que esos aguacates de todos los tipos, tamaños y sabores y texturas, ¿no?, que comiencen a llegar. El aguacate que más se vende en el Reino Unido es el aguacate Hass, que es una cosa pequeñita, y lo venden en un paquetico de 2 aguacates, cuesta 1,40 libras esterlinas, y la libra esterlina está a 65 por 1, imagínense. Pero Manuel Castillo está haciendo su agosto. No. 2 aguacaticos hacen en uno. Pero estamos hablando, eso es lo que se vende allá. Ahora, lo ya. que nosotros podemos vender, además del hash, es mucho más interesante. O sea, ese aguacate cáscara verde gigante que se está produciendo aquí, cuando eso llegue allá, eso va a ser una revolución, porque prácticamente por el mismo precio la gente va a tener el doble de volumen, entonces va a poder hacer su guacamole. Va a Y poder en hacer guineo, No, el banano, imagínense, el banano nuestro se va preempacado en la fundita en la cual el supermercado lo va a vender en el anaquel. O sea, no llega de que para ver cómo llegó, a ver si hay de perfecto, no. O sea, hemos logrado un nivel de calidad tal que los supermercados confían en los cosecheros y los productores Como viene dominicanos de aquí, para que lo manden ya preempacado. La caja llega, la mano de guineo en su fundita, y de ahí en el súper abren la caja y ya lo ponen en el anaquel. No hay revisión, no hay control de calidad allá. Por lo menos en el caso de ese suplidor, Banamiel, el más ¿Y exitoso. quién lo califica aquí, Federico? Bueno, es un proceso, eso no fue de la noche a la mañana, es un proceso de cumplimiento de estándares y eso y comienza, de certificación. Eso comienza en la finca. Comienza en la finca. Ellos saben del origen de lo que llaman trazabilidad. La trazabilidad, como no. Cada paquete tiene un código barra y ellos saben quién lo empacó, dónde se empacó, cuándo se despachó. Sí. Son capaces de detectarlo. Anduvimos en bicicleta chopper de rally de Reino Unido, nos cosían la ropa en máquina Singer, también de Reino Unido, y andábamos en carro público Austin. Bien, y así solo por citar 3 ejemplos. Entonces, ¿qué cambió entonces de esa época para acá en la cual todavía los productos ingleses eran tan importados desde allá? ¿O fue que acaso fueron cambios de preferencias o quizás cambios de allá de Reino Unido en cuanto a lo que es la comercialización y lugar de manufactura de sus mercancías? Bueno, hubo crisis. Recuérdense que en la década del 70 el Reino Unido era el país enfermo de Europa, hasta que llegó una señora apellido Thatcher y le dio un sacudión que terminó siendo a la larga positivo, y estas empresas que estaban en serias dificultades se convirtieron en campeones mundiales. Entonces ahora vemos cómo el consumidor prefiere muchos de esos productos, aparte de los servicios, digamos, de líneas aéreas, de telecomunicaciones. Estamos hablando de automóviles que se venden muy bien. ¿Y qué pasó con el automóvil? Que el automóvil de lujo sigue siendo, no, pero el del pueblo común se cayó. ¿Qué pasó? No. Lo que pasa es que han cambiado las marcas, marcas que antes predominaban han sido sustituidas por otras, pero lo más importante, se ha recibido inversión extranjera importante. O sea, la principal operación de fabricación de automóviles japonesa de Europa está toda en el Reino Unido. O sea, Toyota produce en el Reino Unido, Nissan produce en el Reino Unido. Estamos hablando de vehículos diseñados en el Reino Unido y fabricados 100% en el Reino Unido. ¿Y hay mercado internamente? Hay mercado internamente, pero es obvio que no es suficiente. Eso es para la Unión Europea. Aquí llega el Nissan Qashqai y es el británico que llega. Y llega aquí porque tenemos acuerdo de libre comercio. Sin embargo, vehículos, marcas bien conocidas de Reino Unido la han vendido a China, como el caso de MG y de otros que eran emblemáticas. Porque claro, el capital predomina en otros sitios, entonces cuando se necesita actualizarse, tener tecnología, tener modelos, tener personal bien remunerado, pues tiene que salir de algún sitio. ¿Y porque es un país abierto? La empresa más famosa del mundo en fabricación de motores se vio envuelta en un escándalo que tuvo que pagar corrupción para poder vender, que fue la Rolls Royce. Pues los detalles del caso no lo conozco, pero digamos, los procedimientos para evitar que vuelva a pasar han sido adoptados plenamente. Y ahora, recién salió en el Financial Times un artículo de las vueltas que tiene que dar una empresa para evitar incurrir en violaciones a las normas anticorrupción europeas. Y cuestión de que no se repita el caso de Rolls Royce. Bien, Federico, hablamos de guineo, de aguacate, de carro. ¿Es cierto que el capital financiero tiene su sede en Londres?
en el mundo, los cuartos en el mundo de los que financian, es allá que están. Bueno, hay dos grandes centros financieros en el mundo, hay otros emergentes, Shanghai, Hong Kong, que son muy importantes sin duda, pero los dos grandes centros son Nueva York y Londres. Y Londres se ha mantenido porque dentro de la Unión Europea goza del llamado pasaporte financiero, en virtud del cual las empresas localizadas en el Reino Unido, sobre todo en Londres, el Distrito Financiero de Londres, pueden ocuparse de la zona euro sin que corra el euro en el Reino Unido. El Reino Unido ha mantenido su moneda. Entonces, ese pasaporte financiero, la gente se pregunta qué va a pasar por el Brexit. ¿Se va a perder o no se va a perder? Es uno de los puntos más controversiales de la situación que se está viviendo ahora mismo. Embajador, y en Reino Unido no tiene la preocupación que parece ser el leitmotiv de muchas acciones de gobierno de Donald Trump, de que otros países se esté tercerizando demasiado hacia terceros países, hacia otros países, la producción que originalmente era de Reino Unido y que haya tenido una repercusión de pérdida de empleo interna? El Reino Unido tiene el menor desempleo de Europa. O sea, el Reino Unido es una economía de práctico pleno empleo. Y eso es lo que ha generado una demanda de mano de obra proveniente del resto de la Unión Europea. Entonces, ahí el problema con la globalización no es de desindustrialización, que la ha habido, sino de la dependencia de mano de obra importada que ha generado esta reacción que está detrás del Brexit. Eso es lo que explica. Hay tres factores que explican el Brexit. El número uno y más importante es esa resistencia a absorber esa mano de obra inmigrante, que el británico rural, sobre todo, que fue el que votó a favor del Brexit, siente como un poco difícil de absorber, los polacos, los rumanos, ¿no? Pero al final del día, una economía de práctico pleno empleo no puede darse el lujo de vivir sin inmigrantes. Eso es una realidad. Los otros dos factores son la resistencia a la jurisdicción de los tribunales europeos y, sobre todo, la aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos, que es la que le impide a las autoridades británicas deportar terroristas y a su familia. Entonces, esa cosa, pues, esa combinación de factores es lo que está detrás del Brexit. Bien, Federico, así como los escoceses posiblemente hicieron algo en el puerto de Sánchez, tus antecedentes aquí en República, quizá tu bisabuelo, tienen el mismo apellido tuyo y hay uno de ellos que quiere preguntarte algo. No, pero no me han pasado, mi papá. Creo que debo facilitar una información que conozco porque al país le interesa. El problema de la reciprocidad en las relaciones. Hay inversiones inglesas o británicas en curso sobre la República Dominicana. Sí, precisamente me encuentro en el país acompañando una misión de inversionistas británicos que están enamorados del país. Están tan enamorados que incluso han encabezado una de las iniciativas más importantes en los últimos años, que es la creación de una Cámara Dominicana de Comercio en el Reino Unido, para defender los intereses empresariales dominicanos en ese gran mercado, sobre todo en un momento de mucha incertidumbre como el que estamos viviendo por el Brexit. Pero están enamorados del país también y creen en el país, y tanto es así que están sacando inversiones de otros sitios para traerla aquí, en sectores en renglones de manufactura, en renglones de servicios financieros. Entonces, quizás es un poco prematuro entrar en detalles, pero cuando se cierren los tratos y se lancen las inversiones, pues ya tendremos ocasión de poder mencionar detalles más específicos, ¿no? de lo que se está haciendo. Pero es algo, yo pienso, que debe hacernos sentir orgullosos, que el país está siendo visto como un sitio con más potencial que el resto de América Latina por el acceso que tenemos a la Unión Europea, por el acceso que tenemos al mercado estadounidense y sobre todo por el ambiente de negocio y de gran crecimiento que tiene. Bueno, ya vimos las estadísticas del Banco Central, cómo la economía creció a 6.5% el año pasado, el mayor crecimiento de América Latina. Entonces, estas son cosas que los inversionistas tienen en cuenta a la hora de decidirse por un país. Bien, qué bueno que sea así, porque en el día de hoy, el rey de la economía dominicana, Héctor Valdés Alvis, el rey que ha tenido éxito siempre, anuncia un crecimiento, pero por otra parte la inversión es buena porque tenemos algunas llamadas de amigos empresarios que le está haciendo falta pagar algunas deudas afuera y los dólares están medio escasos. Pero aquí se las ingenia para que en vez de subir y la oferta y la demanda sea lo que se impere,
lo mejor es que caseen un poquito, para que no se disparen. Tenemos un tema que fue realmente, hemos sacado a Federico del tema que nos vino a tratar, un tema de la niñez y de la mortalidad infantil. Federico, en 2 o 3 ocasiones, algunos pediatras han venido a hablar de mortalidad infantil y nos mencionan Reino Unido. Y uno dice, caramba, pero ahí no debe haber mortalidad infantil ni experiencia en esa dirección. ¿Qué tipo de ayuda nos pueden ofrecer los ingleses? Pues cuando traje por primera vez al ministro de Exteriores en junio del 2013, en la conversación con el presidente Medina en Palacio, surgió el tema y él les indicó cómo era muy prioritario para él atender en la República Dominicana el tema de la mortalidad infantil y sobre todo los embarazos de adolescentes, porque tiene unas repercusiones terribles para la madre, para los niños, el rechazo social, los problemas educativos, las dificultades de nutrición. Entonces, eso se me grabó y desde entonces, al adoptarse los objetivos de desarrollo los objetivos de desarrollo sostenible, la llamada Agenda 2030, pues nos hemos dado cuenta de que esa es una de las prioridades que tenemos pendientes desde la fase anterior de los objetivos de desarrollo del milenio. No logramos cumplir lo que nos comprometimos y en consecuencia todavía estamos muy mal. Es verdad que estamos creciendo al 6.5% en términos económicos, pero lamentablemente la mortalidad infantil sobre todo sigue siendo muy alta. Estamos hablando de que solamente Haití y Guyana están peor que nosotros en América Latina. Entonces, debiera darnos vergüenza que teniendo los mejores indicadores económicos tengamos esa tarea pendiente. Entonces, con el Reino Unido estamos tratando de ver cómo aprender del ejemplo exitoso. En el Reino Unido la mortalidad infantil es de 3 por mil. Aquí solamente en los primeros 28 días, o sea, lo que se llama el periodo neonatal, se mueren 25 por mil. Y si extendemos el periodo de estudio a los primeros 5 años de vida, se mueren 35 por mil. Estas son cifras del último informe de UNICEF del 2016, basado en una encuesta del 2014. Entonces, a mí me consta que las autoridades tienen esto como una de sus prioridades centrales de gestión. La ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, que debió haber estado aquí, y que, bueno, por problemas de coordinación yo estoy seguro que vamos a repetir la ocasión para retomar el tema con él. Y también el ministro de Reforma de la Administración Pública, que tiene esto entre sus prioridades de gestión. Yo recuerdo el año pasado que organizamos la Semana de la Calidad, trajimos 5 expertos británicos, uno de los cuales en salud, y desde entonces con ese experto es la doctora Alison Pollock, le hemos estado dando seguimiento al tema. Tuvimos una reunión en el contexto de la Semana Dominicana en noviembre, y estos 6 médicos que la doctora Pollock, bueno, 5 médicos más la doctora Pollock, se sentaron conmigo en la embajada a examinar el caso. ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana? Entonces, fue un encuentro tan rico que yo espero repetir la experiencia con la presencia de una delegación dominicana en el futuro, pero el ministro Ventura Camejo, de la Administración Pública, quiere que ese encuentro sea preparado en un taller aquí. Entonces, en una futura misión, yo espero que ahora en marzo, pues vendré con un par de estos médicos que fueron a la embajada a sentarnos, a prepararnos bien para examinar todos los factores que explican esta mortalidad infantil que está más alta que lo que debiera estar, dado los indicadores económicos que tenemos. Bien, le damos las gracias a Federico Cuello Camilo por haber estado con nosotros y les rogamos que ese programa para reducir la mortalidad infantil, que no lo dé mucho a conocer porque nosotros, y este programa específicamente, propugna porque los dominicanos vivamos más años en mejores condiciones, con mejor calidad de vida y que la vida no se interrumpa a ningún nivel. Pero hay algunos planificadores de los 7.000 millones de habitantes que tiene el mundo que entienden que estos programas pues pueden aumentar la cantidad de habitantes. Por tanto, tú no encuentras un programa de ayuda al envejeciente para que dure 50 años más. Y debe estar enemigo de Donald Trump, que le quitó el financiamiento a todas esas promociones de la bolsa. Tú no tampoco encuentras programas de eliminación de mortalidad infantil, y si lo hay es muy tímido.
para que un ser humano pueda vivir para lo que fue diseñado, que son 150 años. Tú te imaginas, si son 150 años, la población se nos mete en 10.000 millones. Lo único que tenemos que hacer es la sobra que se vota en Estados Unidos, mandarla para África, y ahí se resuelve. O sea, en estos minuticos que nos quedan, yo quiero preguntarte, la industria de la construcción en República Dominicana, yo digo, a él no le gusta, yo parece que yo no le caigo muy bien a él, que él es el papá de eso aquí, es la persona que más ha construido. Realmente, transferir las habilidades... ¿Quién es el papá? Bisonó. Ah, Yo creo que Tato Bisonó, después de lo que hizo en La Caoba, que fue un proyecto oficial, él lo hizo como funcionario, creo que era de la supervisora, de esas cosas que hacía Balaguer, sí. pero llegó a hacer 3.000 viviendas. 3.000 viviendas. Pero 6 o 7 mil está haciendo ahora. Pero ahora mismo... A nivel privado. Yo fui el otro día ahí a Pablo Mella, se llama la urbanización que hizo, Sí. y vi que hizo un centro comercial adelante, y yo creo que ahí solamente tiene que estar haciendo 2.000. Así es que ¿cuántas tú estimas que ha podido hacer él? Él tiene que haber ya en 50.000 viviendas, ¿verdad? En la vida. No, sí, Pero aquí. claro que sí. Ah, Claro que sí. Pero él no hace publicidad. sí, no, él la vende, él la pone ahí, la vende en publicidad. La pregunta es porque nosotros, yo quería ver esa gran diferencia de que tú coges una torre de esa que hacen aquí y tú preguntas y ninguna te vale ninguna, la más sencilla te puede costar $500,000. Y tú te vas a esas urbanizaciones y 3 habitaciones, 70 metros, te están hablando de $1,500,000 de pesos. ¿Por qué la industria de la construcción tiene esas fuera de la tierra? En toda la parte del mundo hay factores que determinan niveles de costos. Ninguna es ajena al nivel de costo. Todo está relacionado con lo que cuesta. Con lo que cuesta. Naturalmente, entre lo que cuesta hay un problema de rendimiento del constructor. Los procesos constructivos también permiten muchas economías. Pero cuando tú te metes en hacer una torre en el Mirador, por ejemplo, Sí. tú no puedes comparar con el kilómetro 18 de la carretera Duarte. No, porque él compró 3.000 tareas ahí. Pues, Él le compró a un guardia 3.000 tareas. Para comprar un guardia 3.000 tareas. Ya el solo comprar por tarea y no por metro es una diferencia fundamental. Sí, pero tú ves las calles y son de concreto, José. El concreto no es más caro que ¿Cómo el que asfalto. no? Y no, eso necesita un firme más. Óyeme, el concreto en sí mismo es un firme. Ah, El asfalto es elástico, se supone. sí. Tiene que tener un firme determinado que permita la elasticidad sin romperse. Pero el concreto se convierte en un firme por sí mismo. El problema es de escala de producción, fundamentalmente. Tú estás produciendo en serie. No sé si aquí lo ha empleado alguien, pero yo he visto en otros países una grúa que se mueve por el eje de la calle eventual, que mueve a su vez todos los materiales para grandes edificios. Ya. Entonces eso es muy Por diferente. un riel, ¿eh? Por un riel. Sí. Un riel provisional que se pone ahí, Sí. por ahí se desplaza la grúa y eleva los elementos a edificios altísimos Bien. en serie. Eso llévalo al Mirador, donde se hace un solo edificio de tal tamaño con un diseño propio. O sea, nosotros Entonces los tuvimos. costos son diferentes. Nosotros tenemos 10 minutos y yo quiero preguntarte algo. Porque aquí no pueden coger un cubo de mierda y echárselo a todo el mundo en la cabeza. Y quería preguntarte, realmente en el proceso este de Odebrecht, que son 17 contratos, las contrapartidas dominicanas generalmente están implicadas en todas esas cosas, o son operaciones que se hacen en la cúpula. Mira, la contrapartida dominicana lo que ha hecho es construir. Construye. Odebrecht no construye. Odebrecht es una empresa de gestión que consigue el contrato, que consigue el financiamiento. El financiamiento. Entonces, como Y todas las cosas... luego, cuando tú te buscas aquí gente,
que te haga el paisajismo de una hora, que es un paisajista. Sí, sí, pero yo digo el caso de Tillán, el caso de Johnny Martínez, de Rafael Polanco, de José Miguel Ureña, del mismo Manuel Estrella, porque a todo el mundo, los Moya, los Solís. A los Moya le quitó el contrato con Odebrecht. Lo Los tenían los Moya tenían ese contrato, a los cuales maltrataban los gobiernos y le pagaban como les daba la gana. Entonces esto viene con el financiamiento y dice yo lo quiero. Y lo sacaron del contrato. Eso fue lo que pasó con los Moya. A Tillán no solamente lo sacaron del contrato, sino que no le pagaron lo que le debían. Y por ejemplo El contrato era de Tillán, ganado a concurso, antes de que Odebrecht pisara el país. Y ellos le quitaron el contrato. Bien. Pero es ahora una tendencia actual, parece ser, de empresas que son gigantes multinacionales y, por ejemplo, como Odebrecht no tiene un tractor comprado su nombre. No, lo que pasa es que ellos no hacen obra, ellos subcontratan áreas de obra, ellos coordinan eso. Como está diciendo, si tú vas a una carretera, tú te encuentras que lo primero que buscan es a Caco López para que le manden los bulldozers y los camiones volteos. Entonces es el contratista de la transportación. Si vas a hacer jardinería, tú tienes que buscar a, ¿cómo que se llama el hombre de Santiago? A Bosqueza, con una cosa que sopletea una grama para evitar la erosión de cosas. Es decir, es lo que está diciendo José, tú no puedes involucrar al contratista criollo, entonces el lío no lo puede involucrar, pero se acabó el tiempo y el mejor canal del mundo es Coral, ¿tú lo sabías? Ah, bueno.